Bienvenidos al capítulo número 9 de esta serie de Serial Killers. Hoy en este capítulo vamos a hablar del peor asesino serial de toda la historia de la humanidad, en mi opinión. Un monstruo que asesinó a más de 100 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela. Sí, señores, hoy vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos, o más conocido como La Bestia. Garavito nace el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, un departamento de Colombia. El padre de este monstruo lo maltrataba a él y a sus otros 6 hermanos. Su padre abusó sexualmente de él y permitió que un vecino también lo violara. Este vecino le cortaba las nalgas con cuchillas de afeitar y eso al parecer le daba mucho placer. Con esto nos podemos dar cuenta que también su padre era una persona despiadada y con muchos problemas mentales. Su madre no se queda atrás, también era una persona muy agresiva y le daba muy poco afecto a sus hijos. Las siguientes palabras que voy a narrar fueron dichas en una entrevista por el mismo Garavito. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Él me bañaba, tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. Los crímenes de Luis Alfredo Garavito. Todo empezó cuando la bestia desnudaba y acariciaba las partes íntimas de sus hermanos. Cuando este monstruo tenía 15 años, se emborrachó y trató de abusar sexualmente de un niño. Las autoridades lo capturaron, pero por ser menor de edad no le pusieron ninguna condena y lo dejaron en libertad. En cambio, su padre sí lo echó de la casa con la excusa de que él no quería tener un hijo homosexual. El primer crimen reportado fue en 1992. La víctima fue un niño de 8 años de edad que estaba revolviendo tachos de basura en la calle. Garavito lo convenció de que lo acompañara hasta un descampado y ahí abusó sexualmente de él y lo acuchilló. Estas palabras que voy a narrar las dijo Garavito en uno de sus juicios. Empiezo a sentir una fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas. Había un niño llamado Julián Pinto cerca, estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Después de eso siguió asesinando hasta en 13 departamentos distintos de Colombia. Salió del país para asesinar en Ecuador y Venezuela. Era experto en cambiar de apariencia, se disfrazaba de policía, de indigente, de vendedor ambulante, de cura, de constructor y más cosas. Las víctimas generalmente eran niños varones de barrios pobres entre los 8 y 14 años. Les ofrecía dinero, comida o dulces a los niños para que se fueran con él y así poder abusar sexualmente de ellos y por último asesinarlos. Le gustaba coleccionar cosas de sus víctimas. Tenía un cuaderno en donde anotaba los nombres y edades de los niños, aunque en una entrevista le asegura que él nunca escribió ni las edades ni los nombres, simplemente escribía en donde él había estado, en los lugares en donde había asesinado. ¿Usted llevaba también un diario de sus asesinatos? Yo escribía, anotaba, eran los viajes. Bueno, ¿a dónde estuve? El hotel en que me hospedé, y si me hablé con uno conocido, hablé con fulano y ya. Y ponía un número que era el 12, pero los investigadores inicialmente pensaban que era que tomé y gasté 12.000 pesos. Era la edad del menor. Llega el día de su captura. El 22 de abril de 1999, Luis Alfredo Garavito rapta a un niño de 10 años que vendía lotería, mientras un habitante de calle escuchaba unos gritos que venían de un potrero, en el cual se encontró una escena de un niño desnudo, atado de manos y pies, sometido por un monstruo que intentaba abusar de él. El habitante de calle lo atacó con piedras, mientras tanto Garavito trató de apuñalarlo, pero el habitante y el niño pudieron huir. Se acercaron a una finca que estaba cerca del potrero y alertaron a las autoridades.
La policía rápidamente llega al potrero en donde estaba el monstruo este asqueroso y lo capturan. Garavito negó todo, por lo que lo estaban acusando, se cambió de nombre. Después de 8 horas de interrogación, Garavito confesó haber tratado de abusar al niño y también confesó algunos de los asesinatos que él había cometido anteriormente. El día me comenzó a morderme, me mordía todas las partes del cuerpo, me babía por todas partes. Inclusive que me llegó hasta a morder, yo lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara. Me decía, no haga bulla, si no lo mato aquí. Yo con ese miedo, y ya me cogió él y me volteó boca abajo para hacerme, pues, para violarme carnalmente. Entonces cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba ya los ojos hinchados, todo por dentro, los labios todo reventado. Entonces cuando él vio que yo me iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, se va a volar. Y fue tanta, se va a volar. Con el cuchillo me metió unas puñaladas por acá. Me metió como 6, 7 puñaladas. La policía volvió al potrero en donde lo habían capturado. De hecho, este potrero queda en Villavicencio. Ahí encontraron 13 esqueletos de niños. Algunos de estos esqueletos databan de hace 6 o 7 años atrás. Otros eran más recientes, porque si bien se alejaba de cada ciudad después de cada crimen, Garavito siempre regresaba a los lugares en donde ya había asesinado antes para volverlo a hacer. Con el pasar de los tiempos, Garavito confiesa haber violado y asesinado a 140 niños, pero esa cifra creció a 172 niños cuando encontraron la libreta que les había comentado antes, en donde anotaba los lugares en donde había asesinado a los niños, que ahí pues la policía dice que anotaba las edades de los niños que había asesinado. Y por último, Garavito confesó que la cifra de víctimas estaba alrededor de 200 niños. La bestia fue condenado a 1853 años en prisión, pero como Garavito confesó sus delitos y colaboró con la policía, le rebajaron la pena a 40 años. Ahora acá quiero hacer un paréntesis y salir un poco de la historia para enfocarnos en la ley tan mediocre que tiene nuestro país, que es Colombia. Aunque Ecuador pidió que Garavito fuera extraditado para que le dieran la pena de muerte en otro lugar, no se pudo hacer porque la mayoría de delitos los había cometido en Colombia y lo penalizaron acá. Porque en Colombia no existe la cadena perpetua, no se le pudo dar, es reversible. Por eso este hombre pasó de 1853 años a 40 años. O sea, si este tipo no se hubiera muerto, estaría saliendo más o menos en el 2039, si no estoy mal. Y es increíble cómo una persona que le hizo tanto daño a tantas familias y a tantos niños pueda llegar a quedar libre nuevamente. Una persona que es un monstruo, que es un psicópata, y que la ley de Colombia no fue capaz de hacerlo pagar realmente por las injusticias que hizo con los menores. Garavito muere el 12 de octubre del 2023 en la clínica Santo Tomás en Valledupar. Este hombre tenía leucemia y cáncer en uno de sus ojos y por ese motivo fue que murió. Fue un monstruo total. No quería hacer este video porque hablar de este ser repugnante da mucho coraje e impotencia de ver que no pagó realmente como tenía que haber pagado todo el sufrimiento que le hizo pasar a las familias y principalmente a los niños que fueron sus víctimas. Obviamente también hubieron muchas personas que pudieron escapar de las garras de él. Tal vez en otro video, si ustedes apoyan si le dan like, comentan, podamos hacer una video reacción de algunas personas que dicen haber sobrevivido a él. La verdad, como ya lo dije antes, este país es injusto con las verdaderas víctimas. Dejaron a este tipo que se quedara en una cárcel tranquilo, relajado, o sea, tranquilo de la vida realmente. Estaba dentro de una celda, lo tenían aislado para que los otros presos no lo mataran y realmente le daban comida, tenía techo y estaba bien. O sea, ahí es la verdadera pregunta, ¿realmente pagó por los crímenes que cometió? Espero les haya gustado mucho este video. Recuerden que le pueden dar me gusta, se pueden suscribir, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao.